desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y en esta ocasión vamos a empezar a hablar de enfermedades complejas. Y cuando hablamos de enfermedades complejas estamos pensando en enfermedades multifactoriales, en males multifactoriales del cuerpo, que además no están localizados sus efectos, ¿no? Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de diabetes, ¿no? Enfermedades sistémicas complejas. Y hoy vamos a hablar un poco, como un ejemplo de esto, de epilepsia. También vamos a hablar dentro de un par de clases sobre COVID, más en el sentido, aunque parece ser una enfermedad compleja, pero vamos a hablar más en el sentido de que es una enfermedad emergente, ¿no? Entonces, pero eso nos falta un par de clases, ¿no? Hoy vamos a hablar de epilepsia. Entonces, epilepsia es una enfermedad neurológica, es un trastorno neurológico que provoca convulsiones, ¿no? Que son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas. Y esto es el cómo se detecta esto es pues utilizando electroencefalogramas, y cuando decimos descontrolada y anormal, quienes no nos dedicamos a revisar imágenes del cerebro, pues podríamos pensar que lo que vamos a ver es una señal caótica, ¿no? en las mediciones, pero lo que vamos a ver es, al contrario, una actividad que es ordenada y con un montón de estructura, ¿no? Que es lo anormal en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca esta enfermedad? Pues hay un montón de posibles causas, pero en general estamos pensando en que el tejido del cerebro de alguna forma aumenta la excitabilidad en cierta región, ¿no? Y esto puede ser por algún accidente cerebrovascular, puede deberse a alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, algún trauma, ¿no? Alguna infección, ¿no? Sobre todo se llega a dar en pacientes con SIDA, cuando empiezan a tener infecciones oportunistas, ¿no? Vamos a hablar de VIH más adelante. También puede haber anomalías congénitas, cierto tipo de lesiones que no se tratan, ¿no? Porque son medias indetectables hasta que no empiezan a provocar los ataques, ¿no? Las convulsiones.
eh, trastornos metabólicos, vasculatura anormal, y demás, ¿no? Y además es una serie de trastornos que aparecen en un rango de edades bastante grande. Se tiene detectado entre 5 y 20 años, pero puede ser después. Entonces, en ese sentido es complejo, ¿no? Y hay distintos tipos de epilepsia, ¿no? Pueden ser desde estos ataques muy severos hasta ataques en los que se pierde la conciencia, ataques donde no se pierde del todo la conciencia, pero no hay recuerdo del ataque, ¿no? Convulsiones parciales, ¿no? Etcétera, ¿no? Igual el cómo se detecta, cómo se caracteriza, pues es vía los electroencefalogramas, y ahí hay patrones típicos de este tipo de actividad, ¿no? Y pueden ser disparados por estrés, por fotosensibilidad, un montón de cosas, ¿no? Para tener un diagnóstico completo, pues se hacen químicas sanguíneas, estos estudios de azúcar en sangre, punciones, pruebas de función hepática y renal, etcétera, y se completan con esto que vimos con lo de los tumores fractales, tomografías o resonancias, ¿no? Algunos tipos de epilepsia pues se pueden tratar con medicamento. El problema sigue siendo que las convulsiones las disparan situaciones estresantes, o incluso estresantes del sistema nervioso, ¿no? Tener un montón de luces parpadeantes, eso es un detonante, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Y además, pues es medicamento que hay que estar cambiando la dosis, a veces aumentando, a veces disminuyendo. Y pues son medicamentos que no son amables con el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando están relacionados estos ataques con lesiones o con lesiones o con tumores o algún tipo de cosa muy localizada en el cerebro, pues puede haber la posibilidad de corregir con cirugía, pero no siempre es el caso. Y bueno, ese es un poco la generalidad, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy es un modelito que se llama Epileptor, que es un modelo que hicieron Husani, Bernard y Girsa en la Universidad de Marsella. Que no es un modelo de los que nos gustan, en el sentido de que no explica la fuente del malestar, de la enfermedad, ¿no? Pero es un buen modelo en el sentido de que clasifica un montón de posibles episodios epilépticos
mediante un sistema de ecuaciones más o menos o lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, este modelo del epileptor o de epileptor toma algunas tipos de actividad cerebral que se consideran patologías y las caracteriza mediante un sistema de ecuaciones cuyos parámetros cambian, y con esos cambios van a describir tipos de enfermedad epiléptica, ¿no? O de actividad epiléptica. Entonces, es un modelo que genera una señal que se parece a la de la epilepsia, y en varios a varios tipos de epilepsia, dependiendo de los parámetros, de los rangos de los parámetros, ¿no? Entonces en ese sentido es un modelo interesante. Les voy a mandar el artículo de esta gente porque es un artículo bastante extenso que no vamos a cubrir de forma tan general. Y en ese artículo hacen un análisis exhaustivo de todos los posibles casos mediante el estudio de las bifurcaciones de las distintas configuraciones del modelo. Y está bastante interesante matemáticamente porque estamos hablando de bifurcaciones en 3D, ¿no? Entonces, se pueden ver claramente las señales ordenadas de la epilepsia y se puede ver la forma de los atractores una vez que se tienen todas las señales caracterizadas, ¿no? Entonces es una lectura bastante interesante y ahí se las vamos a mandar. Entonces, mientras, vamos un rato al pizarrón y continuamos. Ok, entonces este es un sistema que tiene 3 señales. Y que bueno, 4 señales en realidad, y que de alguna forma se divide en un par de subsistemas, ¿no? Consiste en un sistema de ecuaciones acopladas, y vamos a tener ahí 5 variables de estado, y estas 5 variables pues, van a tener 2 subsistemas en 2D y una variable lenta que le llaman la z, ¿no? Esto representa de alguna forma es lo que estuvimos viendo muy al principio del curso, ¿no? Las variables rápidas que representan cierto tipo de actividad en el cerebro, y las variables lentas que representan el complemento, ¿no?
la idea de esto no es otra vez representar la actividad cerebral como tal, sino obtener una señal que se parece a la de las epilepsias. Entonces vamos a empezar. Este es el epileptor. Entonces el primer subsistema tiene dos variables, x1 y y1, y la x1 se ve como x1 punto es y1 menos f1 de x1 x2 menos z más una y externa, ¿no? Esa y pues es un tipo de corriente. Bueno, que de alguna forma representa cualquier estímulo externo, ¿no? La y1 punto es una constante menos d1 x1 cuadrado menos la misma y1, ¿no? Entonces digamos es el subsistema 1. El subsistema 2 es x2 punto igual a menos y2 más x2 menos x2 al cubo más la y externa, pero esta es otra, ¿no? Este es 1 y este es 2, más 0.002 g menos 0.3 por menos 0.3 por z menos 3.5, y esto es pues cosas que le han ido cuchareando para que puedan obtener los resultados. Y esto es menos y2 más f2x2 sobre tau 2, y la variable z, que es una variable lenta que también se divide en dos pedazos, en dos regímenes. Vamos a tener que esto es como una r de s x1 menos x0 menos z menos 0.1 z a la 7. Esto es para la z menor que 0, y r s x1 menos x0 menos z si z es mayor o igual que 0. Ok. Entonces aquí hay que ver también qué cosa es esta G y qué cosa es esta F, ¿no? ¿Y qué cosa es esa R? Esta R de acá pues es representa una escala de tiempo lenta. Y ahorita escribimos las formas funcionales para la F, 1 y 2, y para la G. De aquí pues van a salir varios parámetros. Y ahorita los escribimos. Y de entrada, para Z vamos a tener
perdón, aquí Z punto, ¿no? Z punto. De entrada vamos a obtener un ciclo límite para esta, o bueno, se obtiene un ciclo límite para esta y se ven el tipo de señales que se esperan obtener, ¿no? Ahora, si ya pudieron, déjenme quitarme un momento para que puedan ver las ecuaciones. Un momento, o si le quieren pausar para poder revisar después las ecuaciones. Ahí están, ¿no? Ahora, la F1 de x1, x2 es A, un parámetro A, x1 cúbico menos B, x1 cuadrado, cuando x1 es menor que 0, y menos m menos x2 más 0.6 z menos 4 al cuadrado por x1 si x1 es mayor o igual que 0. La F2 igual de x1 y de x2, perdón, este solo de x2, es 0 si x2 es menor que 0. Menos 0.25, o bien A2 por x2 más 0.25 si x2 es mayor o igual que menos 0.25. Y la G solamente depende de x1, y esta es la integral desde t0 a t de e a la menos gamma t menos tau x1 de tau respecto de tau. Y los parámetros para el subsistema 1 vamos a tener que la A va a ser 1, B es 3, D es 5, la I x1 es 3.1, M es 0. Para el subsistema 2 vamos a tener que A2 es 6, tau 2 es 10, la Ix correspondiente es 0.45 y la gamma es 0.01. Para la Z tenemos R, es una cosa que alenta un montón, 0.00035, S es 4 y X0 es menos 1.6, ¿no? Entonces la escala a la que ocurre la dinámica de la Z es bastante más lenta que los otros dos subsistemas. Entonces las variables x1 y y1 representan la parte de las descargas rápidas, y del subsistema 2, que son las x2 y y2, representan la aparición de picos de voltaje. Entonces, otra vez, como en el caso de Fishhook-Nagumo, tenemos un sistema de dinámica rápida y lenta, ¿no?
La parte lenta, la de la z, tiene, les decía, un ciclo límite si escribimos la ecuación para z como r por s por x1 menos x0 menos z, esto para cualquier z, y hacemos la curva x1 de z como 1 sobre t de z por la integral 0 hasta t de z por una phi que depende de t y tiene como parámetro a z. Esa phi, ¿quién es? Pues no es más que la solución de x1, ¿no? Es una órbita. Entonces, esto de aquí que representa, pues es un promedio, ¿no? Ponderado para la x1. Y podemos tomar también promedios para la z. Como r por s por el promedio de la x1 menos x0 menos z menos 0.1 por z a la 7 y r por s por el promedio de x1 menos x0 menos z, ¿no? Esto para las zetas negativas y las zetas no negativas, ¿no? Entonces las órbitas periódicas de z pues van a ser los ceros de este promedio de z punto o de la z punto promedio. Ahora, esas órbitas periódicas no sabemos a priori si son estables, sino que tenemos que tomar la derivada del promedio respecto de z cuando z está en el punto de equilibrio, en algún punto de equilibrio, ¿no? Entonces cuando esa derivada otra vez es negativa, entonces tenemos una órbita estable, ¿no? Y la idea, pues justamente de este modelo es buscar las órbitas estables de esta cosa. ¿Qué va a pasar en un... O sea, si ustedes ven un encefalograma, electroencefalograma, se tienen señales que no son exactamente ordenadas, pero que siguen cierto patrón, ¿no? Lo que va a ocurrir con los ataques epilépticos es que hay de entrada un montón de actividad, ¿no? Se empieza a juntar, pero además está como en la misma frecuencia toda y luego hay unos periodos así y otra vez esto. Y entonces hay un comportamiento como muy ordenado, pero que respecto al comportamiento normal es anómalo, ¿no? De hecho, si medimos el Horst de estas series de tiempo, vamos a tener una señal caótica como la actividad normal y una señal persistente en la actividad epiléptica, ¿no? Entonces es algo que hay que estar buscando. Ok. Bien.
Ahora, ¿qué pasa con los subsistemas estos? Vamos a revisar el primer subsistema. Entonces es el x1 punto igual a y1 menos f1 x1 x2 menos z menos ie1 y1 punto es c1 menos d1 x1 cuadrado menos y1, y recordando que la f1 de x1 x2 pues tiene un montón de parámetros, a1 x1 cúbica menos b x1 cuadrada cuando x1 es negativo, y menos m más 0.6 z menos 4 al cuadrado por x1 cuando x1 es no negativo. Z se toma como constante, es decir, se supone que el parámetro R va a tender a 0, o es muy pequeño, ¿no? Entonces, en este caso, pues se hace lo de siempre, ¿no? Se buscan los puntos de equilibrio resolviendo la ecuación x1 igual a x1 punto igual a 0 y y1 punto igual a 0, ¿no? Y luego pues, se juega con se determinan los puntos que corresponden a esas ecuaciones y se juega a encontrar los valores propios y los vectores propios de la matriz jacobiana del sistema. Ahora, lo que vamos a tener es que las partes reales de los valores propios de la matriz jacobiana en donde se anulan estos puntos, estas ecuaciones, perdón, van a ser negativas y entonces vamos a tener atractores. Pero ¿qué pasa con la z? Si dependiendo de este parámetro m, vamos a tener distintos tipos de comportamiento. Cuando m es 0, hay los puntos de equilibrio van a tender hacia el valor de la z, ¿no? Y dependiendo de cómo se mueva la m, vamos a tener otros valores, ¿no? Para valores cercanos a 0.5, pues tenemos un estado normal, y debajo del 0 empezamos a tener comportamientos epilépticos, ¿no? Un poco la idea entonces el parámetro m es un parámetro de bifurcación y se utiliza entonces en el artículo como parámetro de control de los experimentos numéricos, ¿no? Entonces si tenemos gráficas
para distintos valores de m, del tiempo contra x1 para m igual a 0. Para m igual a 0 y x0 igual a 0. Menos 2.5, vamos a tener un comportamiento normal, ¿no? Hay una excitación, luego disminuye y regresa a su estado basal. Pero cuando x0, si movemos, nos quedamos en m igual a 0, pero x0 es más pequeño, más grande, ¿no? Tenemos un régimen donde hay un montón de actividad y luego regresa a un estado basal. Esta de aquí representa una oscilación periódica, una solución periódica. Y otro régimen es cuando m es un medio y con esta misma condición inicial, ¿no? En este caso, este es no oscilatorio. Y en este caso sí vamos a tener una cosa con oscilaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de m y de la condición inicial, pues vamos a tener distintos tipos de comportamiento. La m va a ser un parámetro de bifurcación. Y ahí pues vamos a tener distintos tipos de comportamiento. ¿Qué pasa con la z respecto a la x1? Entonces teníamos nuestro promedio de la z, ¿no? Como lo habíamos escrito antes, r por s x1 menos x0 menos z menos 0. Z a la séptima, cuando z es menor que 0, y r es x1 menos x0 menos z, cuando z es mayor o igual que 0. Y si tomamos la solución de en el sistema 1 que teníamos, tenemos que r es positivo pero pequeño. Si la m crece, entonces vamos a tener un cambio de estabilidad, ¿no? Tenemos un foco estable que estaba caracterizado por los valores propios con parte real negativa, y eso se va a volver inestable. Y esto tiene que ver con el surgimiento del ciclo límite para la z, ¿no? Entonces habíamos
podemos reescribir esta z punto como r sobre t de z, 0 a t de z, por r de z phi de t y z de t, y esto lo hacemos 0, donde la r de zx1 pues es s por x1 menos x0 menos z cuando la z es menor que 0, y s por x1 menos x0 menos z cuando z es no negativa, ¿no? Y entonces vamos a tener regímenes donde están las dos escalas de tiempo y regímenes donde nada más tenemos la escala rápida. Y algo parecido ocurre con los puntos de equilibrio para el subsistema 2, ¿no? Vamos a tener estabilidad, salvo que cambie el parámetro de control que afecta a la f2 de x2. Ok. El valor de bifurcación para el parámetro m es justamente un medio. Y es donde va a perder estabilidad el ciclo límite de la z, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo que va a estar caracterizando el comportamiento tipo convulsivo, pero aunque este sistema pues fenomenológicamente reproduce una señal parecida a la de un ataque epiléptico, o distintos tipos de ataques epilépticos dependiendo de los parámetros, pues no nos da más información sobre de dónde proviene, porque no reproduce la dinámica propia del cerebro, ¿no? Se trata de hacer una señal artificial que se parezca a la de la epilepsia, ¿no? Y a partir de eso tratar de caracterizar cada uno de los tipos de ataque que pueda sufrir una persona con epilepsia, ¿no? Pero bueno, entonces les mando el artículo sobre el epileptor, con todos los diagramas de bifurcaciones y el análisis completo, y la dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The